8 de la mañana, 38 minutos, cambiamos de tema. Hoy, Leo, 13 de octubre Sí, es el Día de los Psicólogos. sí. Día del psicólogo, Día de la psicóloga. Y vamos a hablar de la importancia de la salud mental. Justamente el lunes, corríjanme si me equivoco, el lunes fue el Día de la Salud Mental. Importante generar conciencia con respecto a eso. Vamos a hablar con la licenciada Beatriz Goldberg de este tema y vamos a tocar algunos puntitos más. Beatriz, buen día. Aquí Barbie Corbalán y Leo Rossi te saludamos. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Muchas feliz gracias por día. acordarse, muchas gracias por acordarse del día, realmente es importante para nosotros, bueno, es importante para todo el grupo de psicólogos que estamos siempre bregando, ¿no?, por la salud de todos. Bueno, hace un tiempito no muy lejano, Beatriz, y feliz día también, renuevo el saludo que ya te hacía Barbie. Eh, Muchas gracias. Ir al psicólogo era cosa de locos. ¿No? Y no hace mucho Ujú. tiempo. ¿Qué vamos? Una década para atrás, más o menos, cuando se decía, che, tengo que ir al psicólogo. Uy, pero No ¿estás se bien? contaba. No sé, aparte era tabú, ¿no? Claro. Era tabú. Y te decían, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Casi como si hubiese algo más allá, no simplemente el hecho del psicólogo. Y también es cierto que las personas que iban al psicólogo eran aquellos que tenían algún problema un poco más profundo, se vinculaba mucho con la depresión, se vinculaba mucho con los problemas de pareja. Hoy en día se ha generalizado y se ha encontrado que quizás para la resolución de conflictos que quizás no son los más llamativos, también termina siendo importante la presencia del psicólogo en la vida, ¿no? Claro, sí, es verdad. Muchas veces antes era un secreto a voces, digamos, uno iba al psicólogo y uno decía, bueno, esta persona que tiene, le daba vergüenza porque tenía que admitir que tenía alguna dificultad. Vos sabés que al principio, cuando yo empecé a ejercer la profesión, muchas personas se me acercaban por ahí a hacer replanteos de vida, con más tiempos. Hoy en día la gente viene con más crisis, una crisis más urgente, como que hay que resolverla ya, ¿no? Pero anteriormente era diferente. Pero vos sabés que generalmente el que viene a terapia es aquel que está por ahí más saludable o que nota más alguna dificultad. Es el emergente a veces de la familia, el que se da cuenta, a veces el que toma conciencia que algo no está funcionando totalmente bien. Y es muy importante porque a veces cuando uno de la familia o cuando alguien de la pareja se da cuenta y puede hacer cambios, esto repercute con efecto dominó en toda la familia, en toda la sociedad. Cada uno hace como un granito de arena, ¿no? Y es muy importante lo que ustedes están haciendo resaltar, porque en épocas de pandemia, ¿se acuerdan? Estábamos Sí. hablando todos de los virus y todo eso, y se le daba poca importancia a la trascendencia de lo emocional en la Bueno, gente, Beatriz, ¿no? justamente hay una palabra protagonista que yo creo que ha tomado relevancia en los últimos 3, 4 años, quizás 5 años, pero más que nada ahora últimamente y porque se habla más y porque ya no está ese tabú que comentaba Leo recién, que es la palabra Sí, ansiedad. sí, claro, la palabra ansiedad es muy importante y sobre todo se empezó a hablar mucho no solo en la pandemia, prepandemia, sobre todo en los vaivenes, tanto económicos, afectivos, están los personales, porque todos tenemos algunas crisis personales, familiares o de pareja, pequeña, grande, cada uno tendrá su medida, pero también están aquellas que son globales, aquellas que están coyunturales, ¿no? Del país, del mundo, y esto repercute muchísimo y esto trae problemas de ansiedad. Cada uno la ansiedad la manifiesta de otra manera, ¿no? Y en la época de la pandemia se pudo ver mucho todas las repercusiones también del encierro, de la falta de poder tener el vínculo con el otro, de poder estar bien, los chiquitos, que no se le daba importancia a veces a la angustia que podían tener. El Es muy problema de importante. chicos y ya, y hay veces que más allá Mm. de que sea un problema de chicos que puede llegar a ser, hay veces que se tiene que tratar. Claro, se Mm. tienen que tratar y a veces son pequeñas situaciones que se pueden hacer algunos tips y cambios familiares y los chicos pueden vivir más saludablemente, ¿no? Porque por supuesto que no deciden ir al psicólogo, a veces ni saben que existe el psicólogo, ni qué hacen, o pueden tener miedo según lo que escuchan alrededor, ¿no? Hay familias que por ahí van más, y bueno, y muchos también tienen el asunto de, bueno, de la medicación rápida, el llame ya de resolver rápido el conflicto
y tener una solución ultra rápida, ¿no? Como es la sociedad que quiere rápido, ¿no? Pero bueno, a veces hay tips que se pueden cambiar en uno y que no se necesitan pastillas, ¿no? Pero hubo un incremento en los últimos años de pastillas para calmar esa ansiedad que ustedes bien dicen, la angustia, la desesperación, y bueno, y a veces uno se da cuenta que toma esas pastillas y no soluciona todo tan rápido. ¿Verdad? Entonces hay modificaciones en la vida de uno, ¿no? Beatriz, en las últimas horas conocimos una noticia trágica realmente. Tiago, un Sí. chico que en Puerto Madero fue arrollado por una camioneta, que pierde la vida. Hay tantas cosas para analizar alrededor de esto que dijimos tenemos que hablar con Beatriz de este tema. Yo quiero desmenuzar dos. Primero, cómo acompañar a la familia en medio de tanto dolor, pero por otro lado, el chico muere a las 2 de la tarde, a las autoridades de la escuela no le dicen a la familia, lo llevan a una comisaría para que en ese lugar le comunique el policía. Digo, ¿cómo ejerce también la presión y la mente, en este caso, por ejemplo, las autoridades de la escuela, que indudablemente no pudieron manejar la situación para comentarles y para informarles ellos a la familia que el hijo había fallecido? Claro, pues vos sabés que el decirle a la familia, el hablar una noticia tan shock, y más cuando un chico está sano, saludable, que fue a una excursión a disfrutar con sus compañeros, no es que venía con una larga enfermedad y donde uno más o menos, la familia se está preparando, pero el poder enfrentar la muerte es una de las cuestiones más difíciles para el ser humano y más de un chiquito, ¿no? Entonces esto a la escuela le cuesta posiblemente porque también entran culpas, sensaciones o qué pasó, porque no lo cuidé bien. Si bien la persona, por supuesto que manejaba, a veces, bueno, tenemos muchos relatos en las cuales realmente a veces o con alcoholemia o sin alcoholemia, bueno, hay que ver caso por caso, pero en general hay mucha gente que maneja así de alguna manera sin cuidado, ¿no? Es como que está encerrado en su mundo y no le importa al otro, ¿no? Y eso es lamentable porque uno a veces por alcohol, por droga, porque está preocupado por el celular, no atiende esas situaciones Beatriz. individuales. Sí. Leo decía, ¿no? El acompañamiento a la familia. Y yo pensaba el acompañamiento a los compañeros, al resto de los alumnos, a los compañeros Claro. del aula, de Tiago, pero también al resto de los chicos que van al colegio, chicos de primaria, chicos de secundaria. ¿Cómo se aborda a un niño el tema de la muerte, que es un tema que fue siempre tan tabú? Y yo creo que no hay una cuestión de edad y a todos nos cuesta hablar un poquito de eso, tengas la edad que tengas. Y si bien calculo que hablar de la muerte con un chico de 14 años y que fueron los que vivieron eso, o hablar con un chico de 17 que es distinto, o con un nene de 9 años, obviamente va a variar. Pero ¿cómo se aborda a un niño con respecto a esto y una muerte que, como bien decías vos, no fue una enfermedad, no era algo que se podía tratar de otra manera, sino que fue abrupta? Claro, en general hay que hablarlo. Vos sabés que la muerte lamentablemente es una de las heridas narcisistas más difíciles para el ser humano de superar. Es una situación que produce un estrés muy fuerte porque hace replanteos en la vida de uno, en la familia. Los chicos empiezan con miedo, los padres también le incrementa el miedo a lo que le puede suceder a los hijos en cualquier día, ¿viste? De por sí los padres por ahí tienen algunos temores por inseguridad, por cuestiones que pueden pasar. Entonces hay que abordarlo, por supuesto, con un poco en grupo y un poco individualmente, porque esto le repercute a cada uno. Hay algunos chicos que es su primer contacto con la muerte, hay otros que no. O sea, cada historia de cada chico es diferente, pero hay que hacer algo grupal, porque Por el primer contacto, supuesto, perdón, y para ir cerrando, en general lo que pasa con los chicos, el primer contacto con la muerte puede llegar a ser o con una mascota, que es lo que sucede, o con los abuelos o con alguien mayor, ¿no? Me parece que ese es el contacto, o por lo menos más natural. En este caso, la muerte de un compañerito debe ser tratado, me parece que un poco más fuerte. Beatriz, muchísimas gracias y te agradecemos enormemente la comunicación, como siempre, hablar de estos temas. La verdad es que con responsabilidad, como siempre, me parece que es muy importante. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de Hasta luego. charlar. ¿No?